Bueno, que tengan la bendición de Dios en cada uno de sus hogares, que Dios esté fortaleciéndolos, bendiciéndolos y ayudándoles en estos tiempos, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y podamos disfrutar también de su palabra. Quiero comentar un poquito una historia de Moisés que tantas veces encontramos en la palabra y nos ayuda cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, y es como cuando nosotros salimos también de la esclavitud y caminamos con el Señor. Y el pueblo iba caminando sobre el desierto y en un momento dado se quedan sin agua y están quejosos, dicen que Dios no nos acompaña, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Pero Dios en su gracia y en su misericordia, más allá de las protestas del pueblo, le dice a Moisés: golpea la roca y de ahí saldrá agua. Y así hace Moisés y el pueblo bebe agua fresca, así como es Dios con nosotros. Nos hace beber agua fresca a través de Jesucristo. Pero el pueblo había salido y había otros pueblos, no solamente los egipcios que estaban contra Israel, sino que también eran atacados. Y uno de ellos era con la guerra con Amalek. Y el tema de hoy es unidos, porque así estuvo Moisés con sus colaboradores, con el pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rezín, y dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así cuenta la historia, la palabra de Dios. Entonces, vemos que Moisés tenía la vara de Aarón, iba en el nombre de Dios y había subido allí arriba en las montañas, y estaba con Aarón y Hur, dos colaboradores de él, trabajando con Moisés. Entonces, mientras Moisés prevalecía con las manos alzadas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vencía. Pero cuando sus manos se cansaban y bajaban, Amalek prevalecía contra los de Moisés. Y así estaban. Mientras levantaba la mano, triunfaba Moisés con su pueblo, el pueblo de Dios. Pero cuando se cansaba, sus manos bajaban y el enemigo avanzaba. Este enemigo que lo atacó también de atrás, un pueblo cansado que venía por todos los problemas que había tenido Israel, pero ellos lo vinieron y atacaron. Entonces se preparó la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces Moisés mandó a Josué que preparara hombres, y ellos salieron a la batalla, y él con Aarón y Hur arriba. Entonces empezaron a pelear. Cuando vieron que esto sucedía, agarraron y le dijeron Hur y Aarón: vamos a ayudar a Moisés, porque cada vez que bajaba sus manos, el pueblo perdía. Y si uno quiere intentar, puede tener las manos un rato así, nos vamos a dar cuenta de que llega un momento dado que se nos paralizan y empezamos a bajar nuestras manos. Queremos levantarla, pero el cansancio termina bajando nuestras manos. Y ellos tuvieron de la mañana hasta el atardecer, hasta que se puso el sol. Entonces había una lucha ahí. Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la estrategia de ellos? La unidad. El pueblo, Josué, con los hombres, con las espadas en sus manos, Moisés allí levantando sus manos con Aarón y Hur ayudándole, y dice que cuando caían sus manos
pusieron una roca. Y cuando digo pusieron una roca me acuerdo Jesucristo, la roca eterna de los siglos, la firmeza, ahí donde podemos sentarnos, apoyarnos, la piedra angular, la piedra principal de la iglesia, donde se levanta la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí estaba. Necesitaba Moisés, tenía la vara de Aarón, tenía el mandamiento de Dios, cómo hacer las cosas, pero también necesitaba de la unidad, de la colaboración de cada uno de sus compañeros. Pero eso tenía que reconocer en primer lugar Moisés, que solo no podía, que solo se cansaba y perdía la batalla. No la perdía solo él, perdía el pueblo de Dios la batalla. No era algo personal, era de la unidad de su pueblo. Así que cuando bajó sus manos y Aarón y Hur pusieron la roca, él se sentó sobre la roca y sostuvieron sus manos. Pudo tener las manos levantadas hasta el final de la batalla. Y así el pueblo de Israel, dice, traspasó al pueblo, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Creo que también nos pasa a nosotros. Somos una iglesia, un cuerpo, y yo reconozco y sé que cada uno de nosotros necesitamos trabajar en esa unidad que Dios quiere. Yo te necesito a ti, vos me necesitas a mí. Cada uno nos necesitamos y debemos trabajar en unidad, en amor, en comunión, reconociendo que tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero que también tenemos incapacidad o debilidad en otros puntos, y que en esos puntos necesitamos la ayuda como necesitó Moisés, un hombre de Dios, valiente, el libertador del pueblo de Israel, pero necesitaba la mano de sus compañeros, de Aarón y de Hur, y de todo el pueblo, porque no eran ellos tres solos. Todo el pueblo estaba en una lucha contra Amalek, contra el enemigo. Nosotros también como iglesia estamos en una lucha contra el enemigo, tiempos difíciles que nos toca vivir. Pero qué bueno que nosotros podamos estar unidos también, reconociendo nuestras limitaciones, pero también reconociendo la capacidad que Dios nos ha dado, en las áreas que estemos, los dones que Dios nos da. Entonces, ¿podemos ayudarnos mutuamente? Claro que sí. Yo sostengo tus brazos y tú sostienes los míos. Y cada uno haciendo la tarea que corresponde, orando los unos por los otros, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos a saber de que hay alguien que está con nosotros, aquel que es la roca eterna de los siglos, Jesucristo el Señor. Él está acompañándonos. Estamos también en el desierto, estamos caminando. A veces nos quejamos demasiado, así como hacía el pueblo de Israel. Pero qué bueno que reconozcamos que hay alguien que nos está acompañando, que es el Señor. Pero no solamente está Dios, no solamente están sus siervos, cada uno de nosotros estamos trabajando en la obra de Jesucristo, porque es su iglesia, un cuerpo, miembros los unos de los otros. Cuando un miembro se duele, todos los demás se conduelen. Cuando uno se alegra, todos los demás se alegran. Y así vamos trabajando y venciendo las huestes enemigas que también atacan sobre nuestra vida. El desánimo, a veces viene el desánimo a nuestra vida, claro, a veces nos falta fe, por supuesto, pero buscamos en el Señor, en el Redentor, en aquel que vino y murió por cada uno de nosotros. Buscamos en aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado, y nos dio la libertad de ser llamados hijos de Dios y de poder vivir una vida en santidad, un pueblo que mira a su general, al Señor Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo, lo mira a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ya no ponemos tanto los ojos en el enemigo, ya no ponemos tanto en las noticias que tenemos. Sí es verdad que necesitamos saber cómo ataca, porque no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Pero también es necesario mirar a aquel que nos está guiando, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del mensaje que recibimos de parte de Dios. Entonces tu vida y mi vida será una bendición. Cuanto más si estamos unidos en Jesús. Si cada uno de nosotros no pensamos en nosotros mismos. No pensó Moisés en sí mismo. Él necesitó ayuda y la recibió.
Tú y yo necesitamos ayuda y la recibimos de parte de Dios. Y de parte tuya, orando por mí y yo por ti, porque somos un pueblo unido por medio del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que animados por Él podamos seguir adelante, la roca eterna de los siglos. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. Es el agua fresca que nosotros necesitamos. Así como precisó el pueblo de Israel, también nosotros precisamos esa agua fresca que es Jesucristo. El que tenga sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que podamos seguir adelante. Confiados en el Señor, unidos en Él, orando los unos por los otros y sabiendo que las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque estamos tomados de su mano. Amén.